Una vez que tienes la pantalla de bienvenida, nos vamos al botón de Office, damos un clic en Nuevo y en esta parte especificamos dónde queremos almacenar nuestra base de datos. Ponemos el origen, escribimos el nombre de base de datos como se te indica en la ficha y ponemos aceptar. Una vez que ya tenemos esos parámetros, ponemos crear y nuestra base de datos se ha creado, pero aún no contiene objeto alguno. Pero la vamos a cerrar porque crearemos la tabla indicada. Damos un clic en crear, seleccionamos tabla y en la pestaña hoja de datos hacemos un clic en este botón y seleccionamos vista diseño. En este punto se te solicita que especifiques el nombre de la tabla. Como se indica en la ficha, establecemos el nombre. Damos un clic en aceptar. Ya tenemos el primer campo, es ID. El tipo de datos será autonumérico. Eso significa que solo se va a generar un número que identifique de manera única a cada registro de esta tabla. Y también no estamos poniendo como clave principal. Si quisiéramos desactivar esa función, hacemos un clic y se quita la referencia de ser clave principal este campo. Pero la indicación es que lo queremos como clave principal, así que lo activamos. El siguiente campo en el nombre de campo a generar es el campo nombre, donde se almacenarán los nombres de nuestros contactos. Con la tecla de tabulación, me cambio al siguiente recuadro y selecciono el tipo de dato texto. Observa que tenemos diferentes tipos de datos que posteriormente se te estarán explicando cuándo es conveniente utilizarlos. Por otra parte, en las propiedades del campo tenemos la indicación del tamaño que queremos. Aquí tenemos como un máximo poder escribir 255 caracteres, pero son demasiados para el campo nombre. Si utilizáramos todo esto, la computadora o la base de datos reservaría un espacio de 255 caracteres, aunque solo utilizáramos unos 20, significando que esto haría grandísima nuestra base de datos a la larga de tener miles de registros. Por lo tanto, debemos considerar, entonces borramos y seleccionamos, escribimos 60. Continuamos con el siguiente campo, que se refiere al domicilio de la persona, que va a ser tipo texto, con un tamaño de 60 caracteres. Entonces, escribimos domicilio, texto, y modificamos el tamaño del campo a 60. Una vez que terminamos de hacer la captura de cada uno de los nombres de nuestros campos, observamos que ya especificamos el nombre, el tipo de dato, pero además utilizamos el campo descripción. Es lo que escribamos en cada una de estas filas será la ayuda que se preste al usuario en la barra de estado de la base de datos de Access de de a qué se refiere cada campo cuando tiene que capturar. Una vez que hemos terminado, procedemos a guardar los cambios y a cambiar de vista. Nos vamos a vista hoja de datos para ver el resultado de nuestra tabla. En este momento, por ejemplo, podemos capturar, utilizaremos mayúsculas, el domicilio. Bien, una vez que terminamos, automáticamente en la tabla me está dando otro espacio para que yo pueda seguir escribiendo. Como en las tablas de Excel, puedes alargar el tamaño de los campos a razón de que te permita ver.
Pero si te das cuenta, capturar directamente en las tablas resulta un poco tedioso y aparte de que no se muestran todos los campos. Para eso tenemos la opción de formularios, que como se indica, crear un formulario nos vamos a la ficha crear y seleccionamos hacer un clic en este botón y después nos salen todas las propiedades para establecer, por ejemplo, donde dice datos, cuál sería el origen de datos de nuestro formulario. En este caso, seleccionamos en esta flecha desplegable, en este combo, la tabla TBL directorio, que es el único origen de datos disponible de nuestra base de datos. Una vez que hicimos clic, accedemos ahora en la vista diseño, en la ficha, a esta opción de agregar campos existentes. Damos un clic y aquí tenemos cada uno de los campos que nos aparecen gracias a que hemos establecido que TBL directorio es el origen de datos para este formulario. Lo que resta es seleccionar cada uno de los campos y colocarlos en la vista que nos parezca correcta, que me ayudará a colocar todos los campos. Para modificar el tamaño de un campo para que éste sea me muestre más espacio, puedo seleccionar este punto y ponerme en estos puntos que son los dimensionadores de los campos de mi base de datos. Hago clic y arrastre hasta terminar. Agrando un poco el campo nombre y listo. Ya tengo mi formulario. Haciendo un clic en el formulario, dar un clic con el botón derecho y seleccionar la opción color de relleno o de fondo. Selecciono el color, dando un clic, y con eso ya tengo para cambiar el color. Es importante que cuando hacemos un formulario, haciendo clic con el botón derecho en alguna parte donde no exista un cuadro de texto, seleccionamos encabezado o pie de formulario. Con esto tenemos un espacio que me va a servir de encabezado para poner el nombre del formulario. Me voy a la ficha diseño y en el grupo controles selecciono la opción etiqueta. Doy un clic, doy otro clic y escribo el nombre del formulario. Cuando termine doy un clic fuera de esta etiqueta, le doy nuevamente un clic para seleccionarla y en la ficha inicio le dimensiono un tamaño de fuente más grande. Puedo cambiar el tipo de letra, el color de la letra y ahora en los dimensionadores procedo a agrandar el cuadro de la etiqueta para obtener el resultado deseado. En este cuadro de diálogo pondremos ese nombre y damos un clic en aceptar. Para ver el resultado de nuestro formulario, nos vamos al botón de vistas y seleccionamos vista formulario. Y este es el resultado. Este formulario nos servirá para capturar nuevos registros o visualizarlos. Para desplazarnos entre los registros, tenemos este botón, el siguiente registro, el último registro o un nuevo registro si quiero capturar uno nuevo. Cuando me arrepienta de estar escribiendo algo que no lo quiero, siempre no quiero registrar, doy un clic en escape para cancelar la captura. Ahora continuamos con la creación de nuestro tercer paso, que viene siendo una consulta para filtrar los datos que queremos imprimir. Entonces, nos vamos nuevamente a la ficha crear y esta vez seleccionamos donde dice en el grupo otros, diseño de consulta. Vamos a
Para nuestro caso, seleccionamos la única tabla que tenemos como origen de datos, que es tbl directorio, y damos un clic en agregar. Ahora en cerrar, y aquí ya tenemos nuestra tabla directorio que nos sirve como origen de datos. Supongamos que queremos un reporte nada más que nos imprime el nombre, la población y el teléfono del contacto. Si notaste, dando doble clic o haciendo un clic y arrastrando hasta esta posición, estamos seleccionando cuál es el campo que queremos imprimir, y podemos arrastrar los campos tantas veces sea necesario. En este caso, cuando no queremos un campo, hacemos lo siguiente: me pongo en el encabezado y cuando el puntero señale una flecha negra hacia abajo, doy un clic y presiono la tecla suprimir. Bien, cambiemos de vista, podemos hacerlo en ejecutar, o en este caso en la ficha de ver, seleccionamos vista hoja de datos. Observa que de toda la tabla, gracias a la consulta, solamente obtuvimos los campos señalados, lo cual esto hace una vista de los campos que ya tenemos, sin necesidad de trabajar directamente en la tabla. Queremos que se llame. La indicación es que se llame filtrar datos, query. Especificamos ese nombre y ponemos aceptar. Ahora tenemos que hacer un reporte llamado datos RPT. Y lo hacemos de la siguiente manera. Nuevamente en la ficha crear, esta vez vamos a seleccionar la opción asistente para informes. Y nos va a aparecer un asistente que nos especifica y nos pregunta qué es lo que queremos hacer. Primeramente nos dice: elija los campos de la tabla. Nosotros podemos cambiar el origen de dato seleccionando una consulta o una tabla, dando un clic en este combo. En este caso seleccionamos filtrar datos query. Posteriormente nos indica o nos pregunta cuáles son los campos de los disponibles que queremos. Selecciono nombre, después población y al último teléfono. Ahora, después de dar siguiente, deseamos agregar un nivel de agrupamiento, lo cual nos puede servir para cuando tenemos una relación con diferentes tablas, agruparlos de cierta manera que podamos hacer referencia a un registro y todos los registros dependientes de ese. Pero por lo pronto no tenemos eso, así que solamente damos siguiente. Si queremos establecer un orden, en este caso alfabético, seleccionamos el campo nombre, o si quisiéramos que ordenara por población, podríamos seleccionar esta otra opción. En este caso seleccionamos nombre. Y también podemos cambiar la orientación de la hoja. Damos un clic en siguiente. Después nos proporcionan una serie de diseños preestablecidos, de los cuales puedo seleccionar de acuerdo a la intención que queramos de nuestro documento. Seleccionaremos concurrencia. Por último, se nos pregunta finalmente cómo se va a llamar el informe. Como se indicó, este informe se llamará Reporte Datos RPT. Damos un clic en finalizar, teniendo habilitada la vista previa del informe. Y listo, hemos generado el informe que depende del origen de datos, de los filtros, que a su vez dependen de la tabla directorio y que podemos ver y capturar en nuestro formulario.